Dios le bendiga una vez más a Siempre en Triunfo en Cristo Jesús. El día de hoy el mensaje de la palabra del Señor se encuentra en Hechos, capítulo 14, versículos 15 al 18. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Este pasaje de la Biblia está hablando de cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban en Iconio predicando la palabra del Señor, y ellos habían hecho un milagro, y por eso las personas de esa ciudad querían ofrecerles sacrificio, y ellos se los estaban impidiendo. Y así como ellos estaban predicando en Iconio, el Señor ha levantado a sus siervos, a los profetas, desde el tiempo de Noé, cuando construyó el arca, hasta Moisés, cuando libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y todos los profetas. El último de los profetas que se levantó y que Dios le envió a su pueblo Israel fue el profeta Malaquías. Él profetizó el nacimiento de Cristo en Malaquías 4:2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El profeta Malaquías había profetizado la venida del Mesías, de Cristo, y esto había sucedido 400 años antes de que él naciera. Y durante esos 400 años Dios guardó silencio. Ya no se levantó ningún profeta de parte de Dios, ni Dios le envió más profecía a su pueblo. Y todos los otros profetas que se llegaron a levantar después de Malaquías no fueron enviados por Dios. Y lo más triste es que Israel no se dio cuenta, no se dio por enterado de que Dios ya no les estaba hablando. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia, y cuando ellos regresaron a su tierra y reconstruyeron las murallas de Jerusalén, ellos reconocieron su pecado y que habían hecho lo malo, e incluso prometieron que iban a buscar a Dios fielmente, pero con el paso de los años esa promesa se fue olvidando y empezaron a hacer lo mismo que hacían antes de ir al cautiverio en Babilonia. Y se levantó una generación que no conoció lo que sucedió en el cautiverio, y tal vez no conoció a los profetas, de tal forma que se fueron desviando y ya no servían a Dios, aunque lo decían de palabras. Esta cita que está en Hechos, en el capítulo 14, donde dice que los dejó andar por sus propios caminos, habla de estos 400 años de silencio, desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla de estos 400 años de silencio en los que no hubo ninguna profecía ni ninguna palabra de parte de Dios. En este periodo de tiempo surgieron muchas cosas que pueden parecer un avance para la humanidad, como el pensamiento griego, la caída de Grecia y el inicio del Imperio Romano en su máxima extensión como imperio. Hubo muchos avances tecnológicos, científicos, entre muchos otros, pero con la extensión del Imperio Romano también hubo más opresión. Y se preguntará, ¿por qué Dios dejó de hablar? Bueno, la razón es muy simple. Porque Dios estaba preparando algo muy especial. Estaba preparando un regalo muy precioso para la humanidad, que es la salvación por medio de Cristo. Es como cuando uno va a una reunión, a una fiesta, que cuando es invitado, cuando va a llevar un regalo, probablemente no se lo va a dar a la persona a la entrada de su casa. Tal vez espera a finalizar, pero usted está esperando el tiempo perfecto para dárselo, donde puede causar más impacto. De esta forma estaba haciendo Dios.
Él necesitaba que corriera el tiempo para tener el tiempo adecuado. Y más que nada para que todo esto sucediera durante un imperio autoritario. ¿Y por qué no sucedió en otro imperio? Si el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia, con el imperio egipcio, ¿por qué no sucedió en esos otros imperios? Si el pueblo de Israel ha esperado desde hace mucho tiempo y aún sigue esperando la venida del Mesías. Bueno, lo que caracterizó al imperio romano, a diferencia de otros imperios, fue el uso de las lenguas europeas como el latín. Porque en Babilonia, el rey de Babilonia, cuando escribía sus decretos y todas sus leyes, dice la Biblia en el libro de Esther que escribía a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje. O sea, el idioma de Babilonia no era hablado por todo el imperio, a diferencia del imperio romano, que su lengua, el latín, era hablado en todas sus provincias. Además, había libre tránsito en todo el imperio, y de esta forma, durante este imperio, el mensaje de salvación podría llegar aún más lejos, sin límites ni barreras de lenguaje. Además, Dios quería que se desarrollaran las filosofías humanas que tal vez hoy se conocen, que se centran en el hombre. Esto para que el hombre, al conocer la palabra de Dios, pueda ver el amor de Dios. Y también para que durante el imperio romano, que oprimía al pueblo de Israel, al oír del Mesías, no quisiera ser libertado de sus pecados, sino ser libertado del imperio. Y de esta manera nosotros también pudiéramos alcanzar esa salvación. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos querían ser liberados de Roma, no de sus pecados. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esta manera el Señor preparó los tiempos. Y si bien no hubo más palabras proféticas de profecía de parte de Dios y no levantó a ningún otro profeta, Él no olvidó sus promesas y Él extendió su misericordia. En el libro de Nehemías dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esos 400 años de silencio que hubo desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al igual que en el tiempo de Nehemías, Dios extendió su misericordia a la humanidad. Y desde el tiempo en que Cristo nació hasta nuestros días han pasado más de 1000 años. Y el Señor nos sigue extendiendo su misericordia, más de 1000 años de misericordia. Y el día de hoy muchas personas evaden este tema diciendo que van a tomar esa decisión el día de mañana, o que mañana va a ser un día más, que mañana lo hacen, no hay ningún problema. El problema es que cada día que ellos dicen que cada día es un día más, cada día es un día menos que tienen para tomar esta decisión, para conocer a Cristo, y nadie sabe cuándo se irá de este mundo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si usted tiene la oportunidad el día de hoy, puede hacerlo el día de hoy, tal vez mañana sea demasiado tarde. No deje pasar más tiempo, el Señor sigue llamando. Tal vez las iglesias hayan sido cerradas por la contingencia, pero el Señor sigue hablando a través de su palabra, a través de mensajes en Facebook o en las redes sociales como este. Y el Señor sigue llamando y Él quiere que seamos salvos. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
el Señor quiere que le recibamos en nuestros corazones. Dios terminó con lo convencional e hizo algo verdaderamente especial. Él envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. En el libro de Hechos habla del apóstol Pablo cuando él fue llevado a juicio ante el rey Agripa y le pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Ahora, la pregunta es: ¿usted escuchó esta palabra? No diga como el rey Agripa: por poco me persuades. Mejor persuádase y acepte a Cristo y reciba la misericordia de Dios. El Señor le bendiga. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo